Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Vuelvo a grabar esta videoconferencia porque ayer el audio no salió. Entonces vamos a hacer un repaso por los 3 trabajos prácticos para ver cada uno que deba recuperar el trabajo práctico pueda repasar un poquito a ver qué se espera de cada uno de los trabajos. Repitiendo, valga la redundancia de la palabra trabajos. Atención, ojo, cuidado. Los que no hayan entregado ningún trabajo práctico, verifiquen si son regulares o si son recursantes. En función de eso es qué trabajo práctico tienen que hacer o no. Los que entregaron los trabajos prácticos y yo se los corregí y les pedí que trabajemos esta semana un poquito más, es el mismo trabajo que ya les corregí, ¿sí? Cualquier cosa, si tienen dudas respecto de qué trabajo es el que tienen que entregar, me preguntan. Vayamos entonces al primer trabajo práctico. El primer trabajo práctico es un texto de Mempo Giardinelli que se llama Jubilación de la Ortografía. Esto es para los alumnos regulares, ¿sí? Ojo, los recursantes me preguntan porque es otro trabajo práctico. Jubilación de la ortografía es un texto argumentativo. Lo que primero pide el trabajo es diferenciar, analizar y justificar si es un texto argumentativo, si es una argumentación secuencial o dialéctica. ¿Cuáles son las secuenciales? Aquellas que solo dan argumentos a favor de la tesis. ¿Cuáles son las dialécticas? Aquellas que presentan un argumento y un contraargumento. Un argumento y un contraargumento. ¿Sí? Varios pueden ser, no uno solo. Entonces, leemos el texto y definimos qué es dialéctica o secuencial. Una vez que definimos esto, lo justificamos. ¿Sí? Lo justificamos ¿por qué? Porque presenta tales argumentos, bla, bla, bla. Luego nos pide marcar la superestructura y la macroestructura. La superestructura de la secuencial va a ser punto de partida, tesis, argumentos, conclusión. De la dialéctica va a ser punto de partida, tesis, argumento, contraargumento, conclusión. ¿Sí? Una vez que marcamos las estructuras, la superestructura, que reconocimos las distintas categorías que estaban apareciendo en ese texto, vamos a aplicar las macro reglas. Las macro reglas son la de supresión, la de construcción y la de generalización. No siempre se pueden aplicar las 3 macro reglas, muchas veces solo se puede aplicar una, hay partes en el texto que a veces no podemos aplicar ninguna y no pasa nada, ¿sí? La de la supresión es eliminar todas aquellas proposiciones que no presuponen información que nosotros necesitemos para entender el texto, ¿sí? Es información que si la tenemos o no la tenemos no importa, ¿sí? No nos suman para la comprensión del texto, ¿sí? Ojo, no puedo suprimir toda la información. Y tampoco puedo suprimir todas las proposiciones de una categoría. Por ejemplo, yo tengo punto de partida y digo que pienso que todas las del punto de partida, la verdad es que si están o no están, no son clave para entender el texto y las elimino todas. No, no puedo. Sí o sí tengo que dejar alguna proposición del punto de partida, porque si no, cuando pase la macroestructura, punto de partida, no voy a tener proposiciones. Entonces pareciera que esa categoría no la tenemos y esa categoría está en el texto. Entonces siempre tengo que dejar de cada categoría alguna proposición. Entonces suprimo todas aquellas proposiciones que no me ayuden. Puedo eliminar incluidas, ¿sí? Pero no puedo eliminar palabritas sueltas de una oración. Luego puedo aplicar la construcción. La construcción es, dadas determinadas proposiciones, yo construyo una. Esa construcción tiene que ser una proposición reconocida por todos. Por ejemplo, si yo digo, no sé, puse el aceite a calentar, agarré la milanesa del horno, puse la milanesa en el fuego, en el aceite caliente, saqué la milanesa, la puse en un rollo para que se seque el aceite y después la serví. Yo podría todas esas proposiciones separaditas decir cociné la milanesa y listo, y no hace falta que tenga todas las proposiciones separadas. Construí en una proposición mejor, única, generalizada, solita. Pero esa proposición de cociné la milanesa
Todos acordamos que la milanesa se cocina en el aceite, secando después el aceite, digamos, todos sabemos que de ese modo se cocina la milanesa. Entonces, es una construcción en la que todo lector va a entender qué preposiciones fueron las que estaban ahí, digamos, yo lo construí, que si yo quisiera volver para atrás, yo como lector puedo saber cómo volver para atrás porque sé cómo se cocina una milanesa, ¿sí? En la generalización tengo preposiciones que son similares, eh, simétricas, si se quiere las generalizo en una sola. Por ejemplo, Jacinto leyó Rayuela, Roberto leyó Cien años de soledad, los muchachos leen novelas. Son similares, ¿sí? Son dos chicos que están leyendo, hacen el mismo acto y el mismo tipo de libros, digamos, ¿sí? Que sean novelas. Entonces, generalizar no es generalizar todo en una sola oración, hacer un resumen, sino agarrar las preposiciones que son similares y las junto en una sola, ¿sí? No siempre se pueden aplicar estas dos últimas macro reglas, así que no se preocupen si pueden o no pueden. Luego de que aplique las macroreglas, me va a quedar para pasar el lindo, eso es pasar la macroestructura. Entonces, ya en la superestructura tenía punto de partida, tesis, lo que sea, y en el punto de partida le apliqué determinadas macroreglas. Bueno, eso lo paso abajo en lindo y pongo punto de partida, copio las preposiciones tal cual están en el texto original, nada más que si eliminé alguna, no la paso, si construí o generalicé, la paso la construida o la generalizada, ¿sí? Y así nos queda el texto abajo pasadito, limpito, con la macroestructura. Y luego lo que pide es una valoración crítica. La valoración crítica lo que pide es que ustedes hagan un texto argumentativo, ¿sí? Que ustedes argumenten. Si está bien, si es efectiva esa argumentación que hace Mienco Giardinelli. No importa si ustedes creen que es a favor o en contra, que no fue efectiva o que sí fue efectiva. Lo importante es que utilicen recursos para ustedes argumentar su propia tesis. Si fue efectiva, no fue efectiva. Utilicen distintos recursos argumentativos para apoyarse ustedes en su tesis. Hagan una argumentación secuencial que va a ser lo más sencillo. Pueden hacer, si quieren, una dialéctica, pero lo más sencillo les va a ser una argumentación secuencial donde ustedes puedan desarrollar esa valoración crítica. Ese es el trabajo práctico número 1. El trabajo práctico número 2 es un texto de Benedetti, El hombre que espera milagros, en donde en el primer punto se les pide que analicen el género y el registro. Eso en el punto A. En el punto B, las dimensiones textuales. Con el género y con el registro, esto tiene que ver con reconocer, para ver el género, fíjense bastante en los paratextos. Con el registro campo, tenor y modo, esto lo hemos repasado, ¿sí? El campo tiene que ver con el vocabulario, el tenor con la relación entre los participantes, el modo si es escrito o es oral, ¿sí? En esto hagan un análisis contando cada cosa como lo van viendo. Por lo general lo que hacen los alumnos es resaltar en el texto distintos ejemplos de campo, de tenor y de modo, ¿sí? Entonces después ponen el campo, en color violeta del texto, se ve, bla, 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 de este modo, es así, es así. Lo importante es ejemplificar, ¿sí? Todos los casos. En dimensiones textuales, fíjense en el ejercicio 6 que yo subí a la plataforma. Y ahí tienen un cuadrito pequeño de cómo analizar las dimensiones textuales. En el cuadernillo también está. Tiene que ver con si hay o no hay anécdotas, si es un estilo objetivo o subjetivo, bla, bla, bla. Fíjense, es solo responder esos 4 puntitos, cómo lo ven ustedes. Si es uno o si es otro, obviamente justificar. Y luego hay un texto de Vargas Llosa en donde se pide que expliquen el efecto humorístico, ¿sí? El humor. Primero que el texto que ustedes tienen que analizar es el texto que se les da, no la novela de Vargas Llosa. El texto que se les da es un informe administrativo. Fíjense, primero reconozcan qué texto es ese. En función de ese reconocimiento, ustedes van a anticiparse y van a decir, bueno, este texto tiene que tener este estilo, este registro, campo, tenor y modo. Cuando ustedes vayan a analizar el estilo, el campo, el tenor y el modo, se van a dar cuenta que algo de lo que ustedes esperaban no va a ser así.
ustedes esperaban que el campo sea de determinado modo, no es así. O esperaban que el tenor sea de determinado modo, no es así. O no sé, el estilo, no es así. Bueno, hay algo, una, dos, tres de esas características que ustedes están esperando que sea por el tipo de texto que es, que no va a ser así. Esa disonancia entre lo que uno espera y lo que realmente es el texto es lo que causa humor. Entonces lo que se espera es que ustedes analicen género, estilo, registro, para ver qué es lo que desentona con lo esperable para entonces poder analizar el texto y ver qué es lo que causa humor. El último texto, el trabajo práctico número 3, ese es el trabajo práctico número 2. El trabajo práctico número 3 lo que pide es analizar el texto del genoma y luego marcar la superestructura y la macroestructura. Analizar tiene que ver con el campo tenor y modo. Como no llegamos a practicar nada de todo esto, lo que yo les dije es que analicen los recursos utilizados. Y en esto les pido que sean muy exhaustivos, ¿sí? Reconocer absolutamente todos los recursos que están utilizados. El texto es un texto explicativo argumentativo. ¿Qué significa que es un texto explicativo argumentativo? Que va a tener la superestructura de explicativo, o sea que va a tener una presentación o un marco, va a tener preguntas-respuestas, preguntas que vamos a tener que nosotros reponer, y va a tener una evaluación. Pero tiene una parte argumentativa. Y eso, lo único que va a tener como texto argumentativo es una hipótesis. Entonces, yo voy a buscar la superestructura de explicativo, pero en toda esa cantidad de párrafos voy a encontrar una hipótesis, ¿sí? Voy a encontrar una presentación, voy a encontrar las respuestas a las preguntas que luego tendré que reponer, voy a encontrar una hipótesis y voy a tener una evaluación final, ¿sí? Luego de haber reconocido todas las categorías, aplico las macro reglas como ya expliqué en el primer punto, en el primer trabajo práctico, y luego paso en limpio la macroestructura. Para pasar la macroestructura pongo punto de partida todas las preposiciones como o presentación marco, todas las preposiciones como las preposiciones como el texto original, con las macro reglas aplicadas. Si eliminé, no las paso. Si generalizé, construí, lo paso ya generalizado construido. Luego voy a poner la pregunta y las respuestas, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, la hipótesis donde entre y la evaluación, ¿sí? Donde entre quiero decir en la parte del texto en que esté, a veces está más arriba, a veces más abajo, ¿sí? Para reponer las preguntas, no hay un único modo de hacer preguntas y de ir reponiendo las preguntas. Lo que yo les digo es que traten de ir recorriendo todos los temas que toca el texto, ¿sí? No se queden sin un tema sin preguntar. Pregunten todos los temas que están ahí. Si son preguntas más generales o más chiquititas o más específicas, en eso no pasa nada, pero no dejen de preguntar y de reconocer los temas de los que habla el texto, ¿sí? Para esto yo lo que les sugiero es que hagan varias lecturas primero del texto, váyanse anotando en los párrafos, háganle como grandes títulos a los párrafos para ver de qué hablan. Entonces de este modo se van a ir ordenando para ir reconociendo las distintas temáticas, para ir viendo en función de lo que va hablando dónde puede estar la hipótesis, ¿sí? Y de ese modo les va a ir resultando más fácil. Creo que el secreto está en hacer varias lecturas, en no apurarse en la primera lectura, en nuestra deformación profesional y querer ya resolver, sino animarse a hacer 2 lecturas por lo menos o 3 más relajadas, como ir analizando el texto y viendo en qué se repite, en qué no, en cómo va avanzando, cómo está todo ordenado, ¿sí? Y en el medio de eso sí ir reconociendo los distintos recursos. Este es el otro trabajo práctico, el número 3, este yo no se los había podido explicar, así que cualquier duda me pueden volver a preguntar lo que necesiten. Los trabajos prácticos son trabajos que no son rebuscados en sí mismos, ¿sí? No busquen más allá de lo que el trabajo pide que encuentren. No se enrollen en buscar que si entonces acá dijo, entonces habrá querido decir.
Los textos son textos sencillos, están pensados para que ustedes puedan aplicar lo que saben y lo que conocen y lo que estuvimos trabajando. Así que pueden hacerlo, estoy segura de eso. Y obviamente estoy acá para cualquier consulta. Muchas gracias a todos, les mando un beso grande y bueno, espero los trabajos.